Buenas noches, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Como cada sábado, José Antonio Torres conversando con ustedes durante una hora sobre algunos temas de interés nacional y de interés de cada uno de los elementos de esta sociedad. Miren, recuerden que ahora estamos, valga la redundancia, en Ahora TV, Canal 3. Y hay un tema. Nosotros siempre hemos estado, por necesidad geográfica, atado a lo que ocurre en Haití. Tenemos el problema de la migración, tenemos el problema de la inestabilidad política. Haití, quiérase o no, es un estado fallido, no hay gobernabilidad, pero a todo esto se le suma ahora un problema muy serio. Y fíjense que Haití, al ser nuestro vecino, y podemos decir, nuestro vecino y nosotros somos la parte solidaria de esa vecindad. Todo lo que ocurre en Haití, bueno o malo, repercute en la zona este de la isla, que es la parte de República Dominicana. Recuerden que la isla completa tiene los dos países. Tiene en la parte oeste Haití y la parte este República Dominicana. Bueno, ahí hay un mapa, lo vieron ahora en su pantalla, se ve claramente que eso nos obliga a vivir, a convivir con los haitianos. Pero el mayor problema es que lo que ocurra en Haití repercute positiva o negativamente en República Dominicana, claro está, dependiendo de lo que sea que pase allá. Cuando República Dominicana y Haití tenían, de este lado teníamos una dictadura, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y de aquel lado la dictadura de François Duvalier. Entonces teníamos un sistema político similar, e incluso el sistema económico y de productividad era similar. Al ajusticiamiento de Trujillo, se comienza a abrir República Dominicana ya como una sociedad democrática y una sociedad en la que comienza a tener conexiones con el mundo y a iniciar un plan de desarrollo. Haití se quedó con la parte de Duvalier y después con su hijo Jean-Claude y después entonces con varias dictaduras militares y se ha quedado inmersa en un pasado económico sin un desarrollo comercial ni industrial, y eso ha traído como consecuencia conflictos permanentes, conflictos internos. Pero ahora hay grupos pandilleros que son los que controlan el Estado haitiano, que son los que controlan, si no el Estado, pero controlan la mayoría de los barrios y de las provincias de Haití. O sea, el gobierno de Haití no tiene control sobre Haití. Eso es una realidad. Eso ha traído como consecuencia que, bueno, un éxodo masivo de haitianos hacia el territorio dominicano. Que ya estadísticamente todavía eso no se ha podido cuantificar, pero estamos seguros que pasamos de 1 millón de haitianos en el lado del territorio dominicano. La mayoría indocumentados, por supuesto. Pero esta semana ocurrieron dos hechos importantes. Dos hechos importantes. Primero, Haití había sido beneficiado de hace unos 20 años con un programa o con una ley especial de incentivo fiscal a las empresas que se instalaran en territorio haitiano dedicado a la textilería y pudieran enviar su producción hacia el territorio estadounidense libre de impuestos. Se estableció en la frontera dominico-haitiana como una especie de zona franca, donde incluso la famosa marca
de pantalones vaqueros, Lee y Levi, instaló su fábrica aquí en la frontera de Dominico, en la frontera haitiana con Dominicana, claro, del lado haitiano, porque la ley de incentivo era para las empresas que estuvieran ubicadas en el territorio haitiano. Esa ley se conoció como Hop y Her. O sea, es una ley de incentivo, repito, incentivo para instalar empresas ahí. ¿Qué pasa? Esa ley terminó su vigencia el pasado 5 de septiembre. 5 de septiembre. El Congreso de Estados Unidos viene conociendo propuestas desde el principio de año, y creo en enero de este mismo año, decidieron rechazar un proyecto de extensión de esa ley. ¿Qué trae como consecuencia esto? E incluso muchísimas empresas dominicanas, empresarios dominicanos, motivados por esa ley, hicieron cuantiosas inversiones en Haití y tienen grandes zonas, ¿cómo se llama esto? Grandes galpones en las zonas francas de Haití donde producen textilerías para la exportación. Ahora, todos esos proyectos bajo esa ley, se logró bajo esa ley crear un sistema de zona franca en la frontera, repito, instalaciones colocadas del lado haitiano para que pudieran ser acogidas por la ley estadounidense, y se generó todo un complejo habitacional, complejo de viviendas, se activó un comercio en esa zona de Juana Méndez y se crearon alrededor de 50,000 puestos de trabajo en las diferentes empresas. En ese grupo de trabajo hay la mitad de esos empleados, la mitad de los que se beneficiaban con esos empleos son haitianos. La otra mitad es dominicano, viven ahí en la zona fronteriza, pero hay como unos 16,000 dominicanos que trabajan en esos proyectos, que trabajan en esa zona franca mixta, si pudiéramos llamarlas así, o binacional, porque es una zona franca donde hay empresas dominicanas, empresas haitianas, y donde hay empleados dominicanos y empleados haitianos. Como esta ley terminó su vigencia el pasado 5 de septiembre, ocurre que ahora esas empresas, para poder exportar textilería a Haití, tienen que pagar entre un 10 y un 30% de impuesto, al impuesto a la exportación, pero pagarlo al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, que las empresas van a comenzar a despedir personal a fin de no afectar sus beneficios o a fin de poder compensar lo que tiene que ver con el pago, un nuevo régimen impositivo. Y como consecuencia, miles de haitianos, miles de dominicanos van a perder sus empleos de aquí a diciembre, a menos que el Congreso de Estados Unidos no apruebe una ley similar a esa o decida renovar o extender el periodo de vigencia de esa ley Hop and Her. Por eso digo, lo que pasa en Haití nos perjudica a nosotros. Porque además de que nosotros vamos a perder miles de empleos, miles de dominicanos van a perder su empleo. Pero ¿qué va a pasar con esos haitianos que se van a quedar sin empleo y que viven ahí en la frontera de Juana Méndez? ¿Van a coger para Puerto Príncipe o van a coger para el territorio dominicano? Créalo, que la mayoría de ellos va
a irse al territorio dominicano. Pero esto pasa en Haití en un momento en que no hay seguridad de ningún nivel. Entonces, pasa eso en este momento, el riesgo es todavía mayor. El riesgo es mayor porque nosotros que ya estamos saturados de una migración ilegal desde el vecino país, ahora pudiéramos tener mucho más haitianos de este lado que lo que tenemos en la actualidad. Porque no es verdad, esa gente que vive cerca de la frontera, que ya algunos ya han echado raíces ahí, porque esa ley y ese proyecto de zona franca tiene 20 años funcionando. Hay gente que entró ahí siendo adolescente y ya ha formado familia, ha echado raíces en ese lado de Juana Méndez. Y no es verdad, esa gente va a ir a aventurar a Puerto Príncipe, donde el Estado no tiene control en los barrios, a arriesgar su familia o a arriesgar su persona. Esa gente va a venir a República Dominicana de manera ilegal, de manera indocumentada, por supuesto, y nos va a agravar el problema que tenemos. Súmale a esto los miles de dominicanos que también van a perder sus empleos ahí en ese proyecto y que estarían regresando, o no regresando, porque ellos viven aquí de este lado, pero estarían entonces formando parte del ejército de desempleados que tenemos en el país. Pero, para que ustedes vean lo que es la doble moral de la política, especialmente de la política estadounidense, en un momento en el que Estados Unidos ha asumido como vanguardia un proyecto, o sea, ha presentado un plan de incrementar una fuerza, de crear una fuerza antipandillas en Haití, que fue presentado entre las Naciones Unidas por Estados Unidos y Panamá y que fue aprobado por el Consejo de Seguridad. Una fuerza multinacional de unos 5.500 hombres, militares y policías para contribuir con el Estado haitiano al enfrentamiento de las pandillas. Entonces, estamos en este momento apoyando a Haití, apoyando al pueblo haitiano sobre eso, en la posición de Estados Unidos. Y del otro lado, entonces, le estamos creando una situación para de aumentar su índice de desempleo. No lo entendemos. Porque una de las cosas que más tranquilidad lleva a un hogar, que lleva a un pueblo, es cuando cada quien tiene algún mecanismo laboral donde suplir sus necesidades básicas, como vivienda, vestimenta, alimentación, educación y salud. Si usted tiene esos resueltos mínimamente, usted entonces es un ente pasivo en la sociedad. Pero cuando usted me coloque 20.000, 15.000 haitianos más en el ejército de desempleo, son 15.000 o 20.000 delincuentes más que usted está formando de manera directa, de manera voluntaria o involuntaria, como quiera que sea. Eso es lo que no entendemos. Como por un lado presionamos a una sociedad como la de Haití y por el otro lado tratamos de buscarle solución a sus problemas fundamentales. El problema fundamental de Haití ahora es de seguridad. Nadie va a ir a invertir un peso en Haití, ni siquiera los mismos haitianos, en el régimen de inseguridad en que vive esa nación. Esa es una. Si no hay inversión, no hay generación de empleo. Si no hay generación de empleo, no hay paz social. Por eso el problema de Haití es complejo. Pero más complejo es, señores, lo que ha aprobado la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estamos hablando de que cuando se creó la primera resolución en ese sentido, que se habló de una fuerza policial multinacional
para que ayudara a la policía de Haití a enfrentar las bandas. Kenia fue el país que se propuso, que ellos se ofertaron para dirigir, para formar esa fuerza. Y se estableció y se habló de unos 2.500 soldados y policías para ayudar a eso y que estarían coordinados por un general de la policía de Kenia, por dos razones fundamentales, por razones idiomáticas, por razones de perfil racial, ¿eh? Son todos negros, de origen africanos, y eso le permite convivir mejor con el pueblo haitiano. Que si usted le pone un general rubio, pues pueden producirse algunos altercados en lo que es el órgano de dirección de esa fuerza multinacional. Pero vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir desglosando el tema del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la información de la Comisión Antipandillas en Haití.